Reciban un cordial saludo de su materia análisis numérico, en la cual pues damos continuidad a la unidad 1, que es el análisis de error y su propagación. Específicamente pues como subtema vemos pues una introduccción teórica de la teoría de errores y sus consecuencias. Para ello vamos a cubrir acá nuestra agenda. Como podemos ver ahí proyectado, tenemos el concepto de overflow, underflow, así también la aproximación por truncamiento y por redondeo en los cálculos matemáticos. Así también veremos las implicaciones de un error absoluto y un error relativo en sus conceptos, en sus fórmulas. Cerrando pues con los errores de la aritmética del computador, que es lo que más nos interesa. Como objetivos, tenemos pues de esta sesión cimentar todos aquellos conceptos matemáticos que nos amplían y nos propagan los errores y sus consecuencias. Asimismo pretendemos pues fundamentar todo aquel análisis que implica los errores en sus cálculos y cómo estos varían en sus resultados. Asimismo, como objetivo vamos a aplicar técnicas para reducir el error, que ese es nuestro mayor propósito, la reducción de errores. Bien, empecemos con algunos conceptos, como ya decíamos, fundamentar estos conocimientos y por sobre todo porque va muy orientado al computador, que es una herramienta muy importante pues en esta materia. Aquí tenemos dos conceptos, que es básicamente el overflow, en su nombre en inglés, que básicamente es un rebalse, es un desbordamiento, es irse más allá de la memoria de la computadora, de los límites, más allá de lo permitido, así como podemos ver que hay un underflow, que también podemos tener valores en mi computador, valores como resultado de un cálculo muy mínimos, muy pequeños, que al igual la computadora, como cualquier herramienta, tendrá sus límites. Entonces, esos conceptos básicamente importantes, porque como podemos ver ahí que nos muestra el diagrama, puede ser que tengamos un error de ejecución. ¿Qué es eso? Que al momento que estemos operando, ejecutando algún programa, algunos cálculos, podemos alcanzar estas cifras o muy altas o muy pequeñas y no se pueda resolver nada. Es ahí donde ocurre este error de ejecución y que usualmente se suspende o se detiene hasta que nosotros resolvamos, revisemos algunas fórmulas para superar este error. Eso explicado pues en un diagrama para que podamos conceptualizarlo, podemos ver ahí unas zonas sombreadas en las cuales nos indica una área que podemos, área de uso, en las cuales estas áreas son las que usualmente trabajamos. Asimismo, ahí están delimitados y marcados áreas que son el overflow y áreas que son como el underflow, que está al centro básicamente porque usualmente son valores muy pequeños. Ahí podemos ver, y lo vamos a ver en las siguientes transparencias, que son cifras por negativas o positivas por 10 a la menos, 300, lo cual fueron cifras muy ínfimas. Ahí estamos señalando, como pueden ver, el área de overflow, indicando que si ya números caen en ese sector, corremos el riesgo de que la computadora no pueda resolverlo y decimos el error de ejecución. Asimismo, señalando ahí, podemos ver el underflow, errores demasiado o cifras demasiado pequeñísimas que una vez ya en ese sector se vuelven inmanejables por el computador. Así que importante esto, como estamos hablando, para las repercusiones, como dice el título ahí, los errores que pueden suceder en un computador, que va a ser nuestra herramienta importante en esta materia. Asimismo, hablando de límites, tenemos un máximo real, tenemos un mínimo real, que tiene que ver con lo anterior, y acá específicamente hemos hablado de MATLAB. Hay diferentes software en el ambiente de programación. MATLAB es alguno de los más conocidos por citarlo. Y igual, MATLAB maneja su máximo real, así también maneja su mínimo real. Ahí nos han puesto unas cifras en las cuales podemos ver demasiado altas
¿verdad? Que es el overflow, pero aún así puede haber un desbordamiento, ¿verdad? De ese máximo y caer en un error. Asimismo, en la parte inferior podemos ver el ínfimo real por un valor de, ¿verdad?, a la menos 308, que es un número demasiado pequeño, que son los límites para este software, ¿verdad? Así que quede mostrado que nosotros tenemos que andar manejando valores a lo mucho o a lo mínimo por esos límites. Asimismo, para manejar estas cifras es importante manejar el concepto de punto flotante, el concepto en el cual muchas veces estas cantidades que son demasiado extensas se vuelve complicado su expresión, su manejo. Por ende, nos aparece acá una forma de expresarlo, ¿verdad? Como decimos, como con un decimal, una potencia. Hay punto decimal, existe una parte fraccionaria que vamos a llamar, como nos aparece el concepto ahí, un número de máquina, ¿verdad?, de decimales. Pensando en la parte interna de la computadora, ¿verdad? Entonces, usualmente ella maneja ahí K dígitos como aparece expresado, ¿verdad?, que tenemos de su 1, de su 2, hasta un de su K que nosotros definamos. Y pueden ver en la parte final de abajo que está nuestro valor expresado como punto flotante por 10 elevado a la n para poder simplificar un poco su expresión. Y lo mismo pues hace la computadora, ¿verdad?, internamente. Por lo tanto, veamos qué sucede a esos números, siempre continuando con el punto flotante. También aparecen dos conceptos, conocidos pues ya escuchados por algunos, que es el truncamiento y el redondeo. Y muchas veces es acá donde surge un error y lo podemos ir propagando, como decía el tema, lo podemos ir multiplicando. Entonces podemos ver ahí que el truncamiento, ¿verdad?, básicamente es eso, ¿verdad?, suprimir, cortar un valor hasta las cifras que nosotros lo consideremos. A continuación vamos a ver un ejemplo. Al igual un redondeo, de acuerdo a las cifras que nosotros manejemos, podemos aproximar este valor y luego descartar el resto, porque son números muy grandes internos que maneja la computadora. Y ahí aparece pues expresado, ¿verdad?, como lo podemos ver, como dice FL, flotante Y, un flotante tanto con truncamiento y con redondeo, como al final queda. Pero previo a eso, o descartamos uno o aproximamos, como dice el concepto, a un límite superior, ¿verdad?, mayor, y luego pues lo descarta. Para que nos quede claro este concepto, aquí tenemos un breve diagrama. ¿Qué sucede, verdad? Es importante lo que aparece en el rombo al centro, porque es parte de una fórmula que viene a continuación, que el d sub k dice más 1, o sea, como el siguiente que nosotros evaluemos, vamos a ver si esta es mayor que 5, mayor o igual que 5, puede suceder dos situaciones, como antes lo dijimos, o truncar o redondear. En el caso, ¿verdad?, hemos dicho tantos elementos y el siguiente, ¿verdad?, es mayor o igual que 5, dice que se le va a sumar 1, ¿verdad?, para obtener esa aproximación inmediata superior y luego con eso lo redondea. Por el contrario, si fuera no, como lo podemos ver acá, si dice no, lo que todos conocemos es cortar, ¿verdad?, truncar, como es conocido, y básicamente corta y lo demás lo desecha. ¿A qué viene todo esto? Pues que usualmente por ahí pueden andar la falla, lo que estamos tratando, el error. Porque a veces redondeamos, a veces cortamos de acuerdo al cálculo, al formato que tengamos, y luego posteriormente pues tenemos algún cálculo aritmético, que es lo que a continuación vamos a ver. ¿Qué tal si ya cortamos o redondeamos, pero hemos ahí o excedido o anulado, por decirlo? En este ejemplo que tenemos acá, para todos conocido, pues el pi, ¿verdad? El pi es una constante, por decir, muy utilizada en el área matemática, aritmética, de gráficos y todo. Y es una constante pues que se vuelve así que interminable. Usualmente la conocemos ahí, ¿verdad?, como el pi 3.141592. Pero vean qué tal si esto lo formateamos, lo cortamos o lo redondeamos. Y es lo que nos expresa aquí a continuación. Aquí tenemos pues en esta parte
nos habla de un truncamiento de 5 cifras y vean cómo queda expresado, ¿verdad? Nos queda 3.1415. Pero veamos lo más abajo, queda aproximado, está expresado 3.14, ¿verdad? 16. Entonces dependerá muchas veces con cuál número trabajemos. Con esto nos va a generar un resultado, con el inferior otro resultado, y al final pueden haber algunas leves diferencias. Entonces, para eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? El análisis del error y todo aquello que pueda propagar en una fórmula, imagínense que esté por ahí pi involucrado. Entonces, continuando con lo del error relativo y absoluto, vamos a ver específicamente sus fórmulas y unos ejemplos a continuación. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos medir, ¿verdad? Un error en concreto, absoluto, y un error relativo, que puede darse mucho la interpretación de un error proporcional, un error en términos de porcentaje, ¿verdad? Entonces, el error absoluto, podemos ver ahí su fórmula, ¿verdad? Expresado como eso, el valor absoluto, que es P, ¿verdad? P, como nos dice el concepto, es el valor real, ¿verdad? El valor verdadero. Y el P asterisco que vamos a utilizar en las siguientes fórmulas es un valor cercano a P. Por eso es un valor próximo, pero no es P. Entonces lo que estamos tratando de identificar es ese margen, ¿verdad? Esa diferencia. Porque muchas veces se nos puede ser muy fuera de control, muy alto o demasiado pequeño. Entonces, esos dos conceptos tienen que ver con nuestros cálculos. Por eso en cada cálculo lo vamos a ir evaluando. En el error relativo, como nos dice el concepto, solo hay que tener cuidado pues que P no vaya a valer 0, pero pues obviamente hay una división. Veamos cómo nos presenta esto. Para ello hemos plasmado acá un ejemplo en lo cual ver estos 3 recuadros que están como en un color celeste, para que veamos que muchas veces para mantener, ¿verdad?, en un proceso, en una computadora, algún tipo de error, pero cambian, ¿verdad? Cambia P, cambia el P aproximado, y nosotros estamos tratando de mantener un punto 33, ¿verdad?, por 10 ahí a la 1, a manera, vean, de mantener ese dato. Pero ¿qué sucede en cada caso? No es así, ¿verdad?, que lo hemos logrado mantener. Nos dice que si tenemos un P de punto 3, ¿verdad?, por 10 a la 1, y un valor aproximado, vean, de punto 3, 31, ahí tenemos un error absoluto, según la fórmula anterior, de punto, ¿verdad?, 0,1. Y el error relativo, ahí está el valor que estamos tratando de mantener. En el caso B, muy parecido, tenemos un valor de P de punto 33, 3 por 10 a la 3, ¿verdad?, y un P aproximado de punto 31 por 10 a la menos 3. Vean ahí lo que nos dice el cálculo, es un error absoluto de punto 1 por 10 a la 4, y el error relativo que hemos estado tratando de mantener. Vean, analicemos el otro caso, el C, el último. Tenemos un punto 3 por 10 a la 4, ¿verdad?, que es como un 300, y un P asterisco, que es un punto 31 por 10 a la 4, que es como un 310. Y nos dice ahí el error absoluto y el error relativo, vean, es el que hemos tratado de mantener. Entonces, la conclusión acá es que observemos, ¿verdad?, que queremos a veces muchos procesos mantener un error relativo, pero a causales con variaciones mayores o menores, para que no sean fluctuaciones muy radicales, ¿verdad?, muy cambiantes. Entonces aquí estamos tratando de ver el efecto, ¿verdad?, de qué valores de P y un valor aproximado nos pueden causar diferencias. Para tal grado y todavía mostrarlo más, tenemos algunas tablas que vienen a continuación. Aquí tenemos ya una primera tabla. Y siempre el concepto que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos ahí la fórmula del valor para el cálculo del error relativo. Y vean lo que ya decimos, tenemos que un P menos un P aproximado entre el valor absoluto de P, que es esa fórmula relativa, pero notemos que menos, dice, debe ser menor que un 5, ¿verdad? ¿Por qué el 5? Lo vimos en aquel diagrama del rombo, porque el 5 es como la parte media, o del 5 para allá aproximamos, o del 5 para abajo, pues podemos truncar, ¿verdad? Por un valor 10 elevado a la K,
que es como el formato, ¿verdad?, de los K números que tenemos en estudio. Así que por eso tenemos ahí un diagrama, una tabla, ¿verdad?, que básicamente nos está expresando un máximo valor cercano para aproximarnos. Ahí tenemos una formulita que nos dice acá en la parte de abajo que tenemos un P menos un P aproximado. Y podemos ver que tenemos ahí diferentes valores de P para que lo comparemos y no lo veamos de una forma aislada. Tenemos 0.1, 0.5, 100, 1000, ¿verdad? Y así valores sucesivos hacia arriba, y nosotros observemos el máximo con el que nos podemos aproximar sin hacer muchas variaciones. Ponemos en la parte muy de abajo, última, 0.005, y si hacemos esa diferencia nos va a dar un valor de 0.0995, ¿verdad? Y que es a lo mucho que nos podemos como acercar. Entonces, por ahí es donde viene el error, ¿verdad? Que la aproximación es eso. Nunca es el valor exacto, sino un valor cercano. Y en esa tabla nos trata de mostrar desde un valor en decimal a un valor pues entero mucho más grande, ¿verdad? Así que siempre relacionado con el error relativo y absoluto. Siguiendo siempre con esto, ya lo que decíamos al inicio, ¿qué va a pasar con nuestras operaciones aritméticas? Ahí tenemos pues la suma, resta, la ya conocida por todos, en lo cual pues el FL es el flotante de X, expresado su número, ¿verdad?, con su exponencial, mantisa y todo, y el flotante de Y. Ajá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos números flotantes, un poco grandes en su expresión, a la hora de que ya tenemos estas operaciones? El recuadro de abajo, en este diagrama, nos muestra qué pasa con la suma, la resta, la multiplicación, porque son lo típico que vamos a procesar y por sobre todo el computador. Vean ahí una filosofía de cálculo que hace en la suma, por citar un ejemplo, agarra el flotante de X, toma el flotante de Y aún así la computadora viene y todo eso le saca flotante a la suma en su totalidad. Igual la resta, multiplicación y división. Entonces, esos son tal vez los problemas o las situaciones que tiene la computadora internamente a la hora de hacer sus cálculos. Por ello, tratamos de poner aquí como unos pasos, una secuencia de pasos que como que estuviéramos frente a la computadora, haciendo unos cálculos básicos, como ya citábamos antes, por tomar un ejemplo, MATLAB, ¿verdad? Muchas veces al inicio de hacer cálculos y procesos con MATLAB, es importante que nosotros definamos el formato, ¿verdad? ¿Qué formato nosotros vamos a trabajar? Por citar en este caso, ¿verdad? Pero es diferente, puede ser en otro software. El formato es eso, la forma, la dimensión del número que vamos a manejar. En este caso, decir un formato 15, pues es un formato bastante holgado, amplio, casi que va en su mayoría todos los elementos. Pero más adelante pudiéramos citar un formato 8, que a continuación viene. Entonces podemos ver aquí un cálculo que usualmente hacemos con MATLAB, en el cual tenemos 5, ¿verdad?, entre 7, más 1 entre 3. Entonces acá tenemos como una prueba, ok, ¿verdad?, ¿qué hace la computadora? No es la calculadora, es la computadora. Entonces vean el resultado que nos da ahí. Este 5 entre 7 y 1, ¿verdad?, entre 3 son valores que citamos anteriormente. Y vean cómo nos da un número ahí, ¿verdad? Un número con todo. ¿Por qué? Porque el formato fue de 15. ¿Qué tal si reducimos ese valor, ¿verdad?, y otra persona lo hace con otro formato? Tendremos diferencias. Para ello y continuar con este concepto, aquí tenemos, ¿verdad?, en esta secuencia de pasos, cuando tenemos un formato ya menor, y ahí citamos un formato de 8, ¿verdad?, como está en el recuadro central, tenemos los mismos números, ¿verdad?, 5 entre 7 y 1 entre 3, son los mismos anteriores, en el cual vamos a hacer ahora el cálculo, pero con formato 8. Entonces lo que estamos tratando de decir es que con 15 nos puede dar unos resultados, con 8 he reducido, he restringido, por decir ahí, y vean lo que tenemos, como dicen en flotante, tenemos 0.71429 y 0.3333. Entonces, esos serían los nuevos valores a tomar, ¿verdad?, en cualquier cálculo.
¿Por qué? Porque lo hemos restringido. ¿Qué es típico? Dejar un formato de 8. Un formato de 15 o más se vuelve muy complicado. Para comprender mejor tenemos este diagrama en el cual tenemos las 4 operaciones básicas, ¿verdad? Estas 4 operaciones que todos ya conocemos, pero muchas veces internamente, ¿qué está sucediendo? Vean ahí lo que nos parece en la primera columna, la operación, el resultado de una suma de los valores anteriores. Al centro, ¿verdad? Tenemos el valor real, ¿verdad? El valor que debe de ser. Entonces, en la siguiente columna tenemos el error absoluto y también tenemos el error relativo. Entonces, en cada una de las fórmulas, resta, multiplicación, división, es de análisis y de conclusión qué está pasando, ¿verdad? Con cada una de estas operaciones, a cual debemos de tener mayor cuidado. Entonces podemos ver ahí el error absoluto, la penúltima, ¿verdad? Columna, en lo que nos dice ahí en forma exponencial qué valores, ¿verdad? Cómo se ha comportado en cada operación. Al igual el error relativo, que también decimos es porcentual, observemos cómo ha variado, cómo se ha comportado. Entonces, muy importante tener centralizado en un cuadro como este, para cualquier número, para evaluar qué errores, ¿verdad? Recordemos el tema, como dice el título ahí, qué errores y consecuencias podemos tener si desde una fórmula básica no lo estamos controlando. Entonces, en este recuadro que aparece ahora, podemos notar siempre, ¿verdad? A diferencia de la anterior, que tenemos ahora en la operación, en la primera columna, un par de fórmulas, ¿verdad? Un par de operaciones combinadas, como decíamos, mixtas, para que veamos que muchas fórmulas, que es lo usual, que va combinado con operaciones, y cómo se comporta, ¿verdad? Cómo hay un cambio, cómo hay allí una variación. Podemos ver en la segunda columna el resultado que nos da de esa fórmula y luego pues el valor real, ¿verdad? Aquí estamos hablando como anteriormente el valor de P y luego el resultado es como el valor P asterisco, ¿verdad? El aproximado, esa diferencia, esa cercanía. ¿Cómo medimos esa cercanía? Pues en la siguiente columna tenemos el error absoluto, que es básicamente la diferencia entre el valor real y el resultado de la fórmula, para que observemos ahí su comportamiento, ¿verdad? Cómo sucede con diferentes fórmulas. Y en la última columna pues tenemos ahí el error relativo, que vean pues que en algunos casos se mantiene y en algunos otros cambia. Así que ese es el propósito de tener como un consolidado de operaciones para, como hemos venido mencionando, evitar el error y evitar su propagación, sobre todo en estas fórmulas que se pueden ir propagando, ¿verdad? Multiplicando. Bien, en resumen de nuestra video clase, básicamente es que tengamos cuidado, ¿verdad? De todos estos tipos de operaciones, cómo lo medimos con el error relativo, cómo también lo podemos medir porcentualmente, ¿verdad? El error absoluto. Por eso acá nos dice, ¿verdad? Que observemos en los recuadros anteriores que en la medida que tengamos valores pequeños, como lo citaba ahí un W, y números grandes, B, ¿verdad? Que puede ser cualquier valor en la fórmula, nos dice, ¿verdad? Que ahí sí aumenta el error absoluto. Y vean que concluimos que disminuye el error relativo. Entonces, eso es importante a la hora de una investigación, de un análisis de datos, de una gráfica de datos, ¿verdad? Concluir esto. Por el contrario, también habla pues en este segundo diagrama, en este segundo cuadro, que nos dice que observemos que en los cuadros anteriores la suma de números grandes y pequeños, dice para OB, producen un error absoluto pues muy grande, que es lo que hay que tener cuidado, pero no así un valor relativo. Entonces, a lo que queremos concluir es de que, como nuestra materia lo dice, análisis numérico, y ahí tenemos un análisis. ¿Qué pasa si entre una fórmula hay valores muy grandes o muy pequeños o cómo están ellos combinados? Así tengamos cuidado, ¿verdad?, de cómo operarlo. Muchas veces previamente se simplifican, previamente se calculan, a manera de no tener mucha operación que nos pueda caer en error absoluto muy grande o también un error relativo pues muy grande. Bueno, entonces eso para conclusión y resumen. Hasta acá pues nuestro video de esta sesión.
Agradecemos pues la presencia de ustedes.